¿Invocar el nombre del Señor o ser bautizado? Gardner, muchas veces cuando tratamos de hablar con personas y enfatizamos la importancia de que ellos tienen que bautizarse para el perdón de pecado, ellos dicen, no puede ser así. Lo único que la Biblia realmente exige es invocar el nombre del Señor. Y normalmente, Gardner, usan una cita que se encuentra en Romanos capítulo 10 y del 8 al 13. Yo quiero que analicemos esta idea de qué significa en la Biblia invocar el nombre del Señor. Si tienen su Biblia, vayan a Romanos capítulo 10 y vamos a leer aquí del 8 al 13. Dice la palabra de Dios. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Y noten el versículo 9, que si confiesan con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitará de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y normalmente, Gardner, citan esta escritura y dicen, tú ves, lo único que hay que hacer es creer en el corazón y confesarlo con tu boca y serás salvo. El bautismo no es necesario. Yo quiero que noten algunas cosas de este texto. Primeramente, yo quiero que ustedes noten que el arrepentimiento no se encuentra en este texto. Y muchas personas dirían, no, el arrepentimiento es esencial para la salvación. Tienes que tomar una decisión para arrepentirte, si no, no estás salvo. Y el punto que yo quiero hacer con eso es este texto no nos está diciendo todo lo que necesitamos hacer para ser salvo. Lo que enfatiza el texto de Romanos 10 es lo fácil, lo accesible que está la salvación, la confesión, el creer en tu corazón. Esto no es un texto que nos está diciendo la fórmula, lo que tenemos que hacer. Pero yo pienso que más importante que eso, yo quiero que ustedes noten luego lo que él dice. Él dice en el 11, pues las escrituras dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Y después en el versículo 13, él cita otro texto diciendo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y él usa ese texto como para decir, ustedes ven, lo que necesitamos es creer. Pero yo quiero que analicemos ese texto. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquí él está citando Joel capítulo 2, versículo 32. Y este texto no solamente se cita aquí en Romanos 10, 13, pero también se cita en Hechos capítulo 2, versículo 21. ¿Ustedes se acuerdan el contexto en Hechos capítulo 2, versículo 21? El Espíritu Santo ha venido del cielo, ha caído sobre los apóstoles comienzan a hablar en lengua, algunas personas piensan que están borrachos y Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice, nosotros no estamos borrachos, sino que se está cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Y el último texto que él cita de esa profecía es este, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, Gardner, cada vez que yo enseño este texto, yo digo, ¿qué es lo que todos estamos buscando? Y todo el mundo dice, la salvación. Sí. Eso es lo que estamos buscando. Y yo digo, ¿qué este texto nos dice que tenemos que hacer para ser salvos? Y ellos siempre dicen, invocar el nombre del Señor. Y yo siempre digo otra pregunta. ¿Quién es el Señor? Ahora todo el mundo contesta siempre, oh Jesús. Pero cuando Pedro está predicando ese día, la gente no sabe que Jesucristo es el Señor. Y lo que Pedro hace del versículo 22 hasta el 36 del libro de Hechos es explicar con pruebas que Jesús es el Señor. Y yo quiero que ustedes noten cómo acaba el sermón de Pedro en Hechos 2:36. Gordon, ¿lo tiene ahí? Hechos 2:36. Sí. Nota lo que Pedro dice cuando él concluye el sermón. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo él concluye el sermón? Diciendo, Jesucristo es el Señor que nosotros tenemos que invocar para ser salvos. Jesucristo es el Señor. Así él concluye. Esa es la primera parte. O sea, ya sabemos quién es el Señor. Ahora vamos a ver lo que pasa luego. Aquí dice el versículo de Hechos 2 del 37 al 41. Dice, al oír esto, compungido de corazón, dijeron a Pedro y a los demás hermanos, ¿qué haremos? Yo quiero que noten dos cosas del versículo 37. Primeramente, yo quiero que ustedes noten que ellos se compungieron de corazón, que implica que ellos creyeron el mensaje que Pedro acababa de predicar. Se compungieron de corazón. Ellos tienen fe. Y segundo, yo quiero que ustedes noten que ellos preguntan, ¿qué haremos? Ahora, cuando ellos hacen esa pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que están preguntando? Ellos están preguntando, Pedro, ¿hay algo que podemos hacer para que nuestros pecados sean perdonados? ¿Hay algo que podamos hacer para resolver este problema que tenemos con Dios? Porque acabamos de matar al Cristo, al Señor. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, Gardner, yo siempre he pensado, en base a Hechos 2:21, yo pensaría que Pedro le va a decir que invoquen el nombre del Señor. Levanten la mano, acepten a Jesucristo en su corazón. Pero eso es lo que Pedro dice. Nota aquí en el versículo 38. Y Pedro le dijo, arrepentíos y sé bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestro pecado y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y le exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Qué es el punto que yo estoy diciendo aquí? Pedro ese día no le dice, invoquen el nombre del Señor en base a la profecía de Joel, pero ¿cómo tú invocas el nombre del Señor para ser salvo? Diciendo, Jesucristo, entra en mi corazón. Pedro dice, arrepintiéndote y bautizándote en el nombre de Jesucristo, y tus pecados son perdonados y tú eres salvo de esta perversa generación. Invocar el nombre del Señor no son unas palabras que nosotros decimos, Señor, yo te invoco para que tú me salves. Es cuando yo me arrepiento y me bautizo porque ya yo he creído en el Evangelio. Es que yo invoco el nombre del Señor para ser salvo. Pero hay un texto que pone todo esto junto. En Hechos 22:16, cuando Pablo ha sido convencido de pecado, el atado erróneo, y viene a una persona a él y le dice esta palabra en Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Hablándole a Saulo de Tarso. Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo Saulo de Tarso iba a invocar el nombre del Señor para que Dios le perdonara sus pecados? Era cuando él se bautizaba. En otra palabra, cuando yo me arrepiento y me bautizo, yo invoco el nombre del Señor para ser salvo. Si lo único que tú has hecho es invocar el nombre del Señor, orar una oración de pecador o decirle, Jesucristo, entra en mi corazón, tú todavía no estás salvo. Tú necesitas arrepentirte y ser bautizado invocando el nombre del Señor para que Dios te perdone tu pecado. Amén, Roger. El decir a veces una cosa o la otra, cuando son las dos cosas a la vez, sí, se llama una falsa dicotomía o una falsa dilema. Y es lo que pasa aquí, es invocar el nombre del Señor o ser bautizado. Las dos cosas forman un paquete, sí, y es el punto que estás haciendo. Muchas gracias, Roger. Gracias a usted por habernos acompañado en este video.